caries hoy. Vamos a ver. ¿Observan la pantalla? ¿Observan la pantalla? Sí, doctor, se observa. Sí, doctor. Ya. Vamos a comenzar entonces con el tema. Vamos a ver hoy el tema de caries. Entonces vamos a determinar caries desde el punto de vista radiográfico. Hay muchos aspectos donde generalmente lo vemos en primera instancia la caries clínicamente, como están observando. Se sabe que la caries es una desmineralización de los tejidos duros por la secreción, como observan en el video, de ciertos microorganismos. Esto va a ir comprometiendo, como observan, tejidos duros, esmalte, dentina. Y en estos casos van a ir produciendo procesos o abscesos. El detalle es que la caries puede ir avanzando poco a poco y gradualmente hasta producir lesiones mayores, que pueden ir a comprometer inclusive bacterias a nivel del torrente sanguíneo. Entonces, es un proceso gradual que va a ir avanzando poco a poco, pero lo principal es que va afectando a tejidos mineralizados, como ser el esmalte, la dentina, y siempre tiende a llegar a la pulpa. Una vez que llega a la cámara pulpar, como observan, va a producir en muchos aspectos los famosos procesos periapicales o lesiones periapicales. Esto en algunos casos, cuando son varios focos, pueden producir problemas cardiovasculares o problemas a nivel sistémico porque van a ir a difundirse por el torrente sanguíneo a todo el organismo. Entonces, la caries dental no es algo que nosotros dejamos pasar muy sencillamente. Otro aspecto interesante de la caries es que es una de las enfermedades más prevalentes que vamos a tener a nivel mundial. Es una enfermedad que va a ir afectando indiferente si es hombre o mujer. Es la segunda más prevalente después de las SIDAs. ¿Cuáles son las SIDAs? Infecciones respiratorias agudas. Entonces, vamos a ir comenzando en este aspecto. Las caries van a presentarse dental con su nombre en todas las partes de los dientes, ya sean anteriores o sean posteriores. Van a tener diferentes estadios, desde estadios iniciales a estadios avanzados o estadios recurrentes. Los recurrentes son que pese a haberse tratado la caries, ha habido una recidiva, lo que actualmente ustedes llaman CARS. Puede comenzar, como observan en esta imagen, la caries en un sector ya más amplio, cervical, y puede llegar a la cámara pulpar y difundirse aquí a nivel de una lesión periapical. O puede comenzar en este estadio y todavía no ha producido una lesión periapical. Entonces hay diferentes estadios. ¿Cuál es la mejor forma de tratar o prevenir la caries? Los mejores tratamientos son tratamientos iniciales, que es la parte de prevención. En prevención tenemos lo más común, el cepillado y la higiene bucal y la dieta adecuada. Tratamientos avanzados, nos referimos en este caso a tratamientos de restauraciones. Estamos hablando de operatoria dental. Podemos hablar también cuando son más profundas las lesiones de tratamientos endodónticos para tratar de conservar la pieza. En casos muy avanzados, dependiendo cómo veamos la caries, podemos optar por exodoncias. Las exodoncias también son un tratamiento alternativo, mutilante, pero no deja de ser un tratamiento alternativo. Entonces, en estos aspectos, vamos a observar que la caries dental se puede tratar y se puede prevenir. Al ver un tratamiento en diferentes estadios que se presente la caries. En algunos casos va a ser sencillamente una restauración, en otros casos vamos a llegar a un tratamiento endodóntico
que muchas veces va a ser complementado con una parte protética, una corona completa, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, son aspectos que vamos a tomar en consideración. Pero, ¿qué nos va a determinar exactamente el tipo de tratamiento? En muchos aspectos nos va a determinar el avance de la caries que se va a tener, ¿no? Y para eso, el avance de la caries en sí tiene que observarse a nivel de una radiografía, porque hay estructuras internas que nosotros no podemos determinar. Por ejemplo, este paciente llegó con un puente inferior donde observamos que hay una recidiva en uno de los pilares del puente. Y aquí son restos que han llegado a quedar de esta manera por la destrucción crónica y de largo tiempo de una caries. Entonces son factores que vamos viendo en diferentes tipos de pacientes que va a determinar la imagen radiográfica qué alternativa tenemos. En este caso, si ustedes observan, no existe la corona, pero existe la parte radicular. ¿Cómo llegó a este estadio? Gracias a una lesión de caries que ha ido destruyendo poco a poco hasta eliminar la corona. Un tratamiento para esto sería un tratamiento endodóntico, un perno muñón, y hacer la restauración con una corona. En este otro caso tenemos una caries cervical, que el tratamiento sería aparentemente solo una restauración. Entonces, como ven, la imagen radiográfica nos va a indicar qué alternativas tenemos. Aquí vemos una caries cervical, aquí vemos una caries aparentemente proximal, que también está en una etapa inicial, y aquí obviamente se destruyó la corona completa. Estamos hablando de un estadio muy avanzado que ya comprometió la parte de la cámara pulpar. Si nosotros no observamos radiográficamente, a veces la decisión puede ser errónea por el tratamiento. Si vemos esto simplemente como un resto y optamos directamente por la exodoncia, puede haber que la otra alternativa era una endodoncia, un perno y la restauración de la pieza. Entonces son aspectos de ese tipo que nos van a llamar la atención para tomar decisiones. Hay diferentes etapas. Estamos viendo otro paciente aquí, donde observamos que el sector anterior ya ha debido tener caries porque están con tratamientos de endodoncia y se realizaron, por lo que se observa en la imagen, coronas completas. De ese otro lado tenemos a nivel de los primeros molares, tanto superiores como inferiores, ya restos radiculares con lesiones periapicales en ambos lados. En este caso, gracias a la imagen, determinamos que el tratamiento llega a ser una exodoncia. Del otro lado opuesto, observamos que el paciente perdió un molar, y en este caso estamos viendo el segundo molar. Habría que determinar bien si esta pieza todavía puede ser mantenida, pero ya llegó a comprometer la parte radicular. Hubo un proceso y en este caso tenemos que determinar qué alternativa de tratamiento. En este caso puede ser un tratamiento más conservador, ¿ya? Muchas veces el paciente llega con una lesión de este tipo, una lesión en la cual el, el paciente, como observan, tiene ya un absceso. Este es un paciente que vino del hospital y era de este tipo de lesión que comprometió el seno maxilar. Entonces, el paciente ya estaba con un absceso exteriorizado. Casos así son los casos extremos que van a llegar a partir de una caries que va a ir avanzando poco a poco. En boca se puede ver muchos signos, síntomas, se pueden sentir muchos síntomas por parte del paciente, como ser abscesos y fístulas. Muchas veces los pacientes, debido a la caries, llegan a tener este estadio, la pérdida total de las piezas. La pérdida total de las piezas generalmente se da por caries, es lo que normalmente la mayoría pierde, y las alternativas de tratamiento son diversas. En algunos pacientes podemos trabajar de esta manera, con implantes. El problema de esto son los costos que requiere y demanda del paciente. Entonces son casos
que no todos los pacientes pueden acceder. Muchas veces llegan a ser edéntulos totales y la alternativa de tratamiento es una prótesis total removible. Ahora, si nosotros le damos un enfoque grande a la caries, un enfoque genérico, nosotros podemos observar una persona, como ven en la pantalla, diríamos en todo caso, muy simpática, los ojos, el cabello, la fascia, ese rostro, todo eso. Pero si esta persona, debido a una caries, pierde solo una pieza, si ustedes observan ahora en la imagen, solo por la ausencia de un diente, cómo se distorsiona toda la estética facial de la persona. Muy diferente si tiene todos los dientes y muy diferente si falta un solo diente. Entonces, como ven, también tocando la parte estética, se definió que más o menos entre el 46 y 49% de la estética del rostro, de estética facial, está determinada por los dientes. En este caso vemos un claro ejemplo que esta persona, al perder solo un diente, no estamos hablando de más dientes, como la estética facial se ve alterada. Entonces, hay que ver y hay que recalcar la importancia de las piezas dentarias cuando nosotros hacemos un diagnóstico o una evaluación de un paciente. Muchas veces la belleza facial se va a determinar por la estética dental. La simetría de los dientes va a determinar muchos aspectos. Entonces es muy importante la prevención de la caries y en cuanto estén en boca, el tratamiento adecuado de la caries de acuerdo a la evolución que tenga. En muchos casos nosotros vamos a hacer la valoración y muchos casos van a ser tratamientos estéticos, como están de moda los lentes de contacto, las restauraciones de colores estéticas de acuerdo a cada diente, incrustaciones. Hay un sinfín de números de tratamientos hoy en día alternativos que nos habla mucho de la estética y de la conservación de los dientes, lo que llaman tratamientos mínimamente invasivos. Entonces son factores que se ha ido recalcando mucho en la importancia de la salud de los dientes. En este caso estamos hablando muchas veces de que un diente puede ser alterado en una etapa inicial por la caries. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener diferentes estadios. Los estadios que nos van a permitir observar pueden ser en primeras etapas iniciales clínicos, donde nosotros podemos observar caries iniciales clínicamente, pero estas caries no podemos observar radiográficamente. ¿Por qué? Porque estas caries, debido a la densidad del esmalte a nivel de estas cúspides, radiográficamente no van a permitir observar en etapas iniciales, sí en etapas clínicas al ojo clínico, pero radiográficamente no. Pero la caries, si no se trata en una etapa inicial, va a ir avanzando. Esta sí podemos determinar radiográficamente y también podemos ver clínicamente y también puede sentir, o sea, esto tiene signos y síntomas. Los signos son la pigmentación, el deterioro de la estructura y los síntomas va a ser la sensibilidad tal vez a cambios térmicos, a dulces, dependiendo del caso de cada paciente. En estas etapas, por ejemplo, definimos diferentes alternativas de tratamiento. En esta etapa, sencillamente puede ser una restauración, sellado de fosas y fisuras, y eliminamos las caries iniciales. En esta etapa, nosotros ya comenzamos a trabajar en tratamientos ya más dedicados a la parte de la operatoria dental, donde tenemos que hacer todavía una limpieza de la cavidad con un margen de seguridad, eliminar toda la parte pigmentada y ver las características en operatoria dental donde dejemos el tejido remanente sano y pueda hacerse la reconstrucción o la restauración correspondiente.
En estos casos, generalmente, dependiendo de la sintomatología del paciente, muchas veces no requieren de radiografías, perdón. Pero hay casos como este que ustedes están observando que va a requerir en este caso de una radiografía. Esta radiografía nos va a determinar alternativas de tratamiento, porque no olviden que toda caries, dependiendo de la evolución que tenga, va a tener diferentes tipos de tratamiento. En esta etapa, si hacemos la limpieza, tenemos que ver cuánto de remanente coronal nos va a quedar y cuánto de remanente todavía vamos a perder. Si por ahí, al hacer la limpieza de la cavidad del tejido lesionado, que es la caries, llegamos inclusive a furca, esta pieza es más que todo para exodoncia, entonces no hacemos la terapia de limpiar la cavidad. En estos casos, y también en el anterior, dependiendo de la sintomatología del paciente, podemos pedir una radiografía y observarla claramente. En este caso especialmente, siempre pedimos radiografía para ver la alternativa de tratamiento que podemos tener. Hay etapas iniciales y hay etapas avanzadas. Dependiendo en qué momento tratemos, dependiendo en qué momento identifiquemos, puede haber una alternativa conservadora para la pieza dental. En este caso, se observa en esta imagen, fue una caries interproximal que no se observaba clínicamente. Cuando se hizo la limpieza de la cavidad, tuvo que comprometerse, además de una cara interproximal, una cara oclusal. ¿Desde cuándo hubo la caries? Desde tiempos prácticamente de siempre hubo la caries, estuvo presente desde la época de la prehistoria. Lo más interesante es que no solo era en humanos, también se observó en algunos animales. Un ejemplo claro de los que tienen mascotas en casa. Muchas veces los perritos en especial llegan a presentar caries. ¿Debido a qué? No es que se lava o no se lava los dientes, hasta hay pasta dentales para los animalitos. En este caso es por la dieta que el animal tiene, que muchas veces le damos dulces, pasteles, llega a producir caries, ¿no? Entonces, hay casos donde se ha observado animales prehistóricos que tenían lesiones que eran compatibles con la caries. ¿Que afecta a todos? Sí, esta foto no sé si es real o hicieron con Photoshop, pero han debido escuchar casos de sus abuelos que por algún motivo salieron rápido y se olvidaron colocar su prótesis. Y muchas veces se acuerdan cuando ya están en la calle. Entonces, si vemos las prótesis, ¿por qué han usado? Generalmente en una gran incidencia ha sido por lesiones cariosas que han ido perdiendo los dientes. O en otros aspectos también son lesiones periodontales, pero una incidencia muy, muy alta es la parte de la caries. Como vemos, es una manera y cómo observamos ya es muchas veces radiográficamente para poder determinar qué alternativa de tratamiento tenemos. Hay algunos casos que son sumamente avanzados, obviamente, y algunos casos que va a depender mucho de la imagen para hacer la valoración de qué tipo de tratamientos tenemos. Un ejemplo, en esta imagen inferior, podemos observar que hay inclusive en la parte inferior caries cervicales, en la parte superior caries múltiples y la ausencia de un incisivo lateral. Entonces son aspectos que vamos a determinar cómo podemos trabajar, pero siempre y cuando tengamos una radiografía. Tal vez aquí abajo y aquí arriba vamos a ver diferentes alternativas. Este canino superior podemos pensar en muchos momentos directamente para exodoncia, pero puede ser que tenga una raíz muy buena y que nos dé para hacer todavía un tratamiento endodóntico, un perno muñón y restaurar la pieza en su totalidad. O tal vez sea una raíz corta, la caries esté por cervical, también una alternativa sería la exodoncia. En estos casos podemos restaurar
pero nos puede sorprender. La caries cervical puede estar cerca de la cámara pulpar. Entonces, no podemos definir estos aspectos clínicamente al ojo clínico. Sí vamos a llegar a definir y tomar una decisión fuera del diagnóstico, la alternativa del tratamiento con la radiografía. Entonces son aspectos que vamos a tener en consideración. Lo que todos nosotros pensamos que la caries va a tener como una etiología principal los dulces. En este caso sería la dieta, ¿no? Dependiendo. ¿Qué recomendamos generalmente? Recomendamos que se limpie bien los dientes, tenga una buena higiene, buenos hábitos y buena dieta. Hoy en día ha tenido tanto peso la parte de la estética que hay pacientes que recurren a cambiar obturaciones o restauraciones con amalgama por resinas. E inclusive ya las incrustaciones ya no son de metal, son de cerámica. Hoy en día la mayoría de materiales están pensados en la parte estética. Entonces, hay que ver y controlar a los pacientes de tiempo en tiempo. Las restauraciones tampoco duran para siempre. Hay que renovar cada determinado tiempo y controlar si en algún momento nosotros tenemos las recidivas que pueden ir dándose, como en este caso. Y aquí observamos, pese a la restauración, una recidiva de caries, lo que llaman CARS actualmente, y aquí podemos ver caries en etapas iniciales. En la parte posterior vemos restauraciones normales, en la parte anterior igual. Entonces son aspectos que ya vamos valorando, algunas veces clínicamente y otras veces radiográficamente. Si el paciente viene periódicamente a sus controles, vamos a tener este tipo de salud bucal. Entonces, en casos ya más avanzados, ya hacemos otras alternativas de tratamiento, como les he comentado, las incrustaciones estéticas. Entonces, vamos a trabajar de una manera ya más seria con el diagnóstico especialmente, que va a ser apoyado por la imagen radiográfica. La definición de caries, hay muchas definiciones, han debido ver, o me atrevo a decir, casi en cada materia hay una definición de caries. No, y uno al final a veces queda un poco confundido para saber cuál sería el concepto exacto. Todos los conceptos tienen algo en común o algo un poco diferente, pero de todos los conceptos, no les voy a decir este es el ideal, pero creo que es el que más se adapta, pero vamos a tomar en consideración algunos aspectos. ¿Es una enfermedad infectocontagiosa? Sí, se determinó que es una enfermedad infectocontagiosa de una a otra persona. Multifactorial también. No es solo los dulces, sino viene la acidez bucal, viene la nutrición, vienen muchos aspectos donde entran en la parte multifactorial. ¿Es de avance lento y destructivo? Sí, destructiva crónica. Está causada por ácidos que hemos observado en el video inicial, liberados por bacterias que depositan en la superficie de los dientes. Y aquí viene el dato interesante. 95% de la población mundial padece o padeció de este tipo de enfermedad, lesión o patología que es la caries dental, ¿no? El que tenemos en mente generalmente es el Streptococcus mutans, es el microorganismo que va a causar la desmineralización y por ende la destrucción del tejido que va a llamarse esta lesión caries. Cuando el paciente viene a consulta, tiene una idea y nosotros que observamos tenemos otra idea. Tenemos una idea clínica y de acuerdo a lo que observamos vamos a valorar qué tan comprometido está el diente y qué tipo de tratamiento tenemos. Pueden ser caries sin lesiones pulpares o pueden ser caries con lesiones pulpares o caries que ya han producido abscesos o problemas ya mayores, ¿no? Por ejemplo, aquí ven una imagen de una pieza que se requiere radiografía por la sintomatología y molestias que tiene el paciente. De acuerdo a esto, nosotros vamos a valorar qué alternativas de tratamiento tenemos.
Se observan gracias a la caries que ha ido destruyendo tejido mineralizado, que en este caso estamos hablando del esmalte y la dentina, y en este caso llegó a comprometer la cámara pulpar. ¿Por qué decimos que comprometió? Porque si seguimos la trayectoria del conducto, observamos una lesión a nivel periapical. En este caso son lesiones radiolúcidas o radiopacas. ¿Cómo describen este tipo de lesión? ¿Cómo describen este tipo de lesión? Uno de ustedes. ¿Radiolúcida o radiopaca? ¿Aló? Radiolúcida. Radiolúcido, doctor. Radiolúcida. ¿Y aquí? Radiolúcida. Radiolúcido. Radiolúcida, ¿correcto? Entonces uno va observando de este tipo las lesiones. En algunos casos puede ser una etapa inicial, y en este caso una etapa más avanzada, que gracias a la lesión de la caries ha producido una lesión periapical ya de grandes dimensiones. Las lesiones periapicales vamos a ir llevando y viendo que van a tener diferentes estadios. No pueden llegar desde una lesión periapical hasta un quiste, un proceso o una osteitis. Hay casos como este que llegó a la facultad, hemos tomado una tomografía, es una CARS, donde hubo la recidiva de la caries, comprometió la parte del seno y nos está dando, se observan ustedes, una sinusitis de origen dental. Entonces vemos diferentes tipos de lesiones y vamos a ver que toda lesión de caries no termina en la parte coronal, va a continuar y va a comprometer la parte periapical. Dependiendo del caso, nosotros muchas veces vemos la pieza, tratamos, hacemos restauraciones muy bonitas, estéticas, pero no es solo un diente, hay que tratar todos los dientes e ir paso a paso con cada una de las piezas para tener una buena salud bucal. Hay diferentes parámetros que nosotros vamos a tomar, pero tranquilamente se puede observar un paciente con una buena salud bucal y un paciente con una salud bucal deficiente, ¿no? Entonces, son aspectos que vamos a ir tomando en consideración, recordando lo que acabo de preguntarles, toda parte desmineralizada se va a ver radiolúcida y toda parte mineralizada va a ser radiopaca. Ahora, el concepto de caries radiográficamente no es que me quiero sumar a todos los conceptos que les dan, el concepto de caries va a ser bien exacto, no va a variar en otras literaturas. ¿Por qué? Porque en la radiología, a diferencia de las otras, nosotros nos delimitamos en la descripción e interpretación. Si ustedes han visto, y aquí les hago recuerdo, toda parte desmineralizada se ve radiolúcida y toda parte mineralizada radiopaca, ¿correcto? Y en esta parte hemos visto una caries que se ve una imagen radiolúcida, con bordes irregulares o no bien definidos. Se ve radiolúcido porque ha producido una desmineralización de los tejidos. En este caso, entonces, el concepto de caries sería esto. Es una imagen radiolúcida de bordes no bien definidos. Radiográficamente, este es el concepto de caries. Entonces, nosotros vamos a ver estos aspectos de la evolución de la caries que puede tener etapas iniciales y puede llegar a etapas mucho más avanzadas. Entonces, vamos a tener en consideración estos aspectos para que se pueda ver el avance en la parte de la radiografía. Puede iniciar siempre en el esmalte o también puede ser en la parte cervical o en la parte coronal. En la parte coronal tenemos caras libres y caras interproximales, pero todos tienen algo en común. Sea el lugar donde sea que inicie la caries,
Su objetivo es llegar siempre a la cámara pulpar. La historia de la caries es una historia bastante amplia donde han tratado de describir, observar, interpretar qué tipo de lesiones, por qué esta lesión, si ustedes han escuchado y lo han tenido y lo han vivido, algunos de ustedes, el dolor de la caries es uno de los dolores más fuertes que hay, es uno de los dolores, como dicen todos, que no se puede soportar. Todo el que tuvo dolor de caries siempre habla que es un dolor insoportable, sumamente fuerte y que no quisiera volver a repetirlo, a pesar que lo repiten algunos. Entonces, a raíz de eso se ha ido observando en el transcurso de la historia y tratando de ver cuál sería la etiología para ver así el tratamiento. Estos conceptos que les estoy mostrando no va a intervenir en la parte de la radiología, sino es algo que ustedes tomen en consideración. Había muchos conceptos conforme han ido evolucionando las teorías de la caries, ¿no? Cada uno ha ido planteando un concepto. Los más interesantes es de esta época de Hipócrates, de Galeno, donde hablan de humores, por eso muchas veces el dolores pulsatis, hablamos de una pulpitis abscedosa, donde se hace la perforación en la parte del diente, hay una descompresión y para el dolor. Entonces ellos decían que la caries se produce por humores, por vapores malignos, según ellos. Otros hablan que la caries era producido por un gusano. ¿Por qué hablan eso? Porque si uno hace el tratamiento endodóntico, en muchas ocasiones, al retirar el paquete vasculo nervioso o el nervio, como llaman comúnmente, se retira con una de las limas y si uno lo extiende parece un gusano. Entonces, de ahí viene esa teoría que dicen que la caries se produce por un gusano. Y al sacar el gusano, en este caso el tratamiento endodóntico, evidentemente recién paraba el dolor de la caries. Por eso decían que el que causa el dolor de dientes es un gusano. Y eso hasta el día de hoy las mamás usan con los niños en odontopediatría, que sí te va a sacar ese gusano que te está haciendo doler el diente que es por la caries, ¿no? Entonces ahí han salido muchas teorías como acabamos de hablar. Unos decían por los químicos, en este caso azúcares, ácidos, no por la proteólisis, la quelación. Había muchas teorías y se definía, hay cura o tratamiento, se planteó eso en un momento. En este caso, hay un tratamiento. La cura sería una vacuna, que no hay una vacuna para la caries. Hubo etapas experimentales, no se tocó más, no se mencionó más, porque no hubo los resultados esperados. Dentro de la etiopatogenia o el origen de la caries hay muchos factores, ¿no? Hay el tiempo, hay la composición de los alimentos, los hábitos, inclusive la anatomía, morfología, piezas dentarias con surcos profundos, fosas y fisuras, tienen más propensión a caries. Entonces, en resumen, para no estar hablando parte por parte, es multifactorial. Entonces, ahí hablan que la caries es multifactorial, depende de muchos factores, tanto sociales, tanto como individuo, el medio oral, el diente, el sustrato, el tiempo, los microorganismos que van a intervenir en esto, ¿no? Muchas veces en tiempos cuando se ve la caries en una etapa inicial, como es asintomática en primeros estadios, no duele, no molesta, entonces el paciente no acude. Lamentablemente el paciente no acude en una etapa inicial que hay un tratamiento menos traumático, sin dolor, que una etapa avanzada que siempre va a haber un dolor, ¿no? Desde la anestesia, el motorcito que dicen y así tenemos muchos aspectos. Entonces ahí va variando y van apareciendo diferentes conceptos de caries conforme va evolucionando. Nosotros nos vamos a basar en la parte principal que es los tejidos. Vamos a observar radiográficamente tejidos calcificados, que viene a ser esmalte, dentina y cemento.
¿Cuáles son las técnicas? Ahora sí entramos a nuestro campo, radiográficas para identificar. Vamos a tener la más común que han debido llevar el año pasado, hacer un taller de radiología 1 de aleta de mordida, para ver especialmente en sus indicaciones está caries interproximal 1 o también para ver la parte del reborde alveolar que hemos visto en periodoncia, ¿no? El reborde alveolar en la parte de molares es MZ, en la parte anterior es en punta de lanza. Puede ser esta técnica de aleta de mordida o de bite que llaman modificada en su angulación y se llama técnica de ángulo bajo. También dentro de esto está la técnica periapical. La técnica periapical va a ser una radiografía que también nos va a servir para tomar a nosotros la lesión en etapas más avanzadas. ¿Cuándo? Cuando la caries ha comprometido la parte pulpar y la parte pulpar se ha manifestado con lesiones periapicales o procesos o granulomas. En ese caso ya no nos sirve de mucho una aleta de mordida. En etapas iniciales, muy bien una aleta de mordida porque nos permite ver tanto piezas superiores como inferiores. Y en etapas avanzadas, generalmente ya pedimos una periapical, ¿no? La aleta de mordida, ángulo bajo y en etapas avanzadas la técnica periapical. Porque la aleta de mordida y ángulo bajo nos permite ver la corona y un tercio de la parte de la raíz a nivel cervical. Hay casos como este que ustedes están observando. Hay una caries inicial interproximal por apiñamiento dental. No es una caries que generalmente es asintomático. O el paciente percibe si se coloca el hilo dental y pasa y se desgarra el hilo dental. Si observamos nosotros de cerca, vemos que hay una etapa inicial de la caries, ¿no? Hay la desmineralización del esmalte y está comenzando a comprometer la dentina. Significa que ya pasó este límite. ¿Cuál límite? Entre el esmalte y la dentina, que es la línea amelo-dentinaria, que vendría a ser esta parte. ¿Correcto? Entonces, en la imagen, el esmalte lo vemos con una densidad mayor, la dentina con una densidad menor y la cámara pulpar, obviamente, es un tejido radiolúcido. La mejor técnica para identificar la caries es dependiendo de la evolución que tenga, ¿no? ¿Qué factores van a impedir que nosotros identifiquemos la caries radiográficamente? Vamos a tener tres factores: la magnificación, la minificación y la esfumación. Son factores que nos limitan la interpretación de la radiografía, ¿correcto? Caries oclusal, vamos a comenzar con esta en una etapa inicial, va a ser incipiente. Caries oclusal, incipiente. Entonces, en este caso, no se ve a un principio radiográficamente. Lo otro, vamos a ver la caries moderada. Y en una etapa mucho más avanzada, la caries grave. La caries incipiente muchas veces nosotros no podemos observar. La moderada y la grave sí podemos observar. ¿Ya? Una caries oclusal incipiente por la las cúspides o la intercuspiración que tenemos no nos permite observar nosotros la caries. En este caso, nosotros no vemos radiográficamente, vemos clínicamente. Salvo si la desmineralización ha sido rápida, a lo mucho que podemos ver es como una línea radiolúcida. Aquí observamos el concepto, ¿no? No se visualiza debido a la posición de las cúspides. De esta cúspide con esta no podemos ver radiográficamente. Es asintomático, no molesta, no duele. Radiográficamente, con suerte, cuando llegó al límite amelodentinario, podemos observar a lo mucho una línea radiolúcida. Ahora una caries oclusal moderada, ya vamos a observar que pasó el límite amelodentinario. Ya la observamos. El anterior, de acuerdo a la imagen y a la parte clínica,
El tratamiento sencillamente es una restauración con un material de obturación, nada más. En esta otra etapa oclusal moderada, ya se va a extender pasando el límite amelodentinario. Va a tener un vértice que se va a dirigir hacia la pulpa dental. En estos casos ya hay una sintomatología. Puede ser a los cambios térmicos, puede ser a los dulces, puede ser al frío, a caliente. ¿Qué significa? Que la restauración no va a ser solo con un material de restauración. Vamos a tener una protección pulpar, que en muchos casos ya debería llevar en operatorio, van a llevar una protección pulpar directa, una protección pulpar indirecta, dependiendo si es óxido de calcio, dical, un cemento de base y una restauración de acuerdo a la profundidad que tenga. Puede ser que no requiera cemento de base, solo un cemento, no requiera cemento de base, directamente va a la restauración. A una oclusal grave, normalmente vemos una cavidad con estas características y correlativo a esto vemos una cavidad amplia que fuera lo que vamos a hacer la limpieza de la cavidad. De hecho, están comprometidos los conductos. Vamos a observar una zona radiolúcida grande con gran pérdida de tejido mineralizado. Como en este caso hay buen remanente de paredes, el tratamiento alternativo en primera instancia puede ser endodóntico. En caso que hay gran parte de pérdida de las paredes, muchas veces el tratamiento es la exodoncia. ¿Ya? La radiografía interproximal, ustedes ya han visto el año pasado, se va a tomar con la técnica de aleta de mordida. Ahora, esta caries va a ir avanzando de manera lenta, por eso dicen que es crónica. Y el avance toma de unos 3 a 4 años. Otro aspecto es que no se puede identificar bien. Cuando es interproximal, el paciente no identifica exactamente cuál pieza es, o la de adelante o la de atrás. Dice las dos, o refiere un sector entero. Entonces, requerimos de ver una radiografía interproximal muy diferente si es en caras libres. Caras libres significa oclusal, vestibular o palatina y lingual, ¿no? Dependiendo. Para que se pueda ver una radiografía en la caries interproximal, tenemos que ver que la caries tenga una profundidad de 1.5 a 2 milímetros, dependiendo del caso, ¿no? Estamos viendo ahí lo que han visto el año pasado, una toma interproximal. En la toma, además de ver la caries o las CARS, podemos ver también la parte de crestas alveolares. Si hay una reabsorción vertical, nosotros vamos a hablar de una bolsa periodontal, ¿no? Aquí observamos ya caries en una etapa moderada, donde observamos que ha comprometido esmalte y dentina y se va dirigiendo lentamente hacia la cámara pulpar. Otro factor propenso a caries es muchas veces las restauraciones protéticas desbordantes. Por algo llevan ustedes en fija los terminados cervicales, que muchas veces les hablan hombro, chaflán, bisel. Todo eso tiene una razón de ser para que no se produzca este tipo de alteraciones como están observando ustedes. Entonces vemos que la caries interproximal, similar a la oclusal, va a tener una etapa incipiente que no podemos observar muchas veces radiográficamente, una etapa moderada, una etapa avanzada y va a aumentarse una parte más que va a ser un estadio de etapa grave, ¿no? No va a ser como el anterior que vamos a tener 3, incipiente, moderada, avanzada en la oclusal. De proximal tenemos 4 estadios, incipiente, moderada, avanzada y grave. ¿Qué forma van a tener? Van a tener una forma piramidal, una base externa con un vértice interno, ¿correcto?
El vértice siempre va en dirección a la cámara pulpar. La base va a ser siempre externa, ¿no? Y ahí hablan y comparan siempre geométricamente en la imagen que observamos con un triángulo, un vértice interno y una base externa. Y así va avanzando lentamente, ¿no? La caries interproximal, como ven en cortes histológicos, evidentemente tiene una base externa y un vértice interno que se dirige hacia la cámara pulpar. Hay diferentes estadios, de acuerdo a la sintomatología y el avance, lo podemos determinar interproximal siempre con una radiografía. Aquí observamos caries interproximales múltiples, pero lo malo que en algunos casos en piezas multiradiculares puede ser interproximal y puede ser cervical, ¿no? Ya hablamos de una caries interproximal grave, donde llegan estos estadios y muchas veces es la exodoncia de la pieza, ¿no? Estas son caries oclusales graves tanto en anteriores como en posteriores. La sistemática va a ser de desarrollo, describir la zona radiolúcida que va a ir presentándose, va a ir avanzando. Tiene que haber una desmineralización a nivel del esmalte para que podamos observar considerable, que va a ir hasta llegar al contacto del límite entre el esmalte y la dentina, la línea amelo-dentinaria. Entonces, histológicamente, en una caries vamos a tener 4 zonas: una zona superficial, una zona que va a ser el cuerpo de la lesión, una zona oscura y una zona translúcida. En estos casos nosotros no observamos histológicamente, pero sí observamos en la parte clínica. En los cortes, por eso dicen, tiene una forma piramidal, ¿no? Estamos observando. Y vemos la zona translúcida, el cuerpo de la lesión propiamente dicha. Y siempre va a ser en una forma piramidal, ¿no? Estamos observando la caries de la dentina, que va a comenzar siempre en el límite amelo-dentinario en forma piramidal, con el vértice siempre dirigiéndose hacia la parte de la pulpa dental. Que estamos observando los diferentes tipos de dentina: la dentina necrótica, turbia, transparente, subtransparente, y la dentina intacta o sana. Generalmente cuando hacemos la parte de operatoria dental, eliminamos toda la dentina reblandecida o de un color más pigmentado. La dentina reblandecida, en relación al color más y a la textura, va a parecer más o menos a la miga de pan. Tiene un color muy similar especialmente a la miga de pan, que es el pan como la marraqueta clásica, ¿no? Es un color oscuro. El avance, dependiendo cuando está en una etapa avanzada, va a ser un avance irregular y rápido. Los ácidos, conforme va alimentándose el paciente o tenga otros problemas de acidez a nivel bucal, donde el balance del pH de la saliva esté alterado, generalmente se altera cuando hay caries múltiples. Entonces, una saliva más ácida, lo cual propensa mejor al avance de la caries. La parte desmineralizada, lo que quede la parte orgánica de colágeno, que es la malla a nivel de la dentina. La malla de sostén de los túbulos dentinarios, muchas veces con la caries va perdiéndose, y eso va a causar una alteración en toda la estructura. Una vez que avanza, también las bacterias van a ir rápidamente a atacar a la cámara pulpar. Estos son cortes histológicos donde observamos la dentina y observamos los túbulos. Entonces, vemos que la estructura de los túbulos, la parte intertubular, es una red de colágeno. Lo que vemos ya radiográficamente es diferente a la parte histológica, es el avance de la desmineralización de los tejidos. Las etapas más avanzadas que ya van comprometiendo la parte de la pulpa. Y cuando ya pasa de la pulpa, va a pasar a lesiones periapicales.
Entonces, de acuerdo a la imagen, vamos a ir viendo en qué etapa está. De acuerdo a eso, también vamos a definir las alternativas de tratamiento que vamos a tener nosotros. Fuera de la parte coronal, nosotros también vamos a observar la parte cervical o radicular, que de igual manera va a comprometer en una forma gradual y va a dirigirse también a la cámara pulpar. En este aspecto vamos a observar nosotros caries cervicales que no va a comprometer muchas veces el esmalte, va a ir directamente al cemento y dentina. No, muchas veces se da esto por la retracción, como observan el tejido óseo alveolar y deja expuesta la parte radicular. Y automáticamente va a dejar expuesto la parte del cemento, ¿no? Entonces vemos ahí el cemento, perdón, vamos a ver el cemento que es muy delgado y rápidamente compromete a la dentina. Entonces estamos hablando de caries cervicales o radiculares. Lamentablemente se da este caso por retracción gingival. Se retrae la parte gingival y se va a retraer también la parte alveolar, dependiendo por una bolsa periodontal o se mesetea por traumas de oclusión como es la proxomanía. Va a haber otro tipo de caries. Hemos hablado de caries de caras libres, hemos hablado de caries interproximales, hemos hablado de caries cervicales. En esta de caries libres es lo más sencillo. Van a observar que van a tener la única diferencia es en la forma. Va a tener una forma ovoidal o circular. Si vemos esta forma en la radiografía, estamos hablando de caries de caras libres. Normalmente estas son las imágenes. Como observan, son caries de caras libres que son muchas veces en niños se observa más por caries de biberón, caries de caras libres, tiene una forma ovoidal o circular. En conclusión, vamos a observar caries, puede ser interproximales, puede ser en caras libres, caries oclusales, podemos ver caries recidivantes y podemos ver caries cervicales, como aquí está, o sea, cervicales, recidivantes, en caras libres, interproximales en diferentes estadios, las CARS famosas o recidivantes, ¿no? Entonces, vemos un mundo de caries que se puede determinar radiográficamente. Muchas veces nos topamos con este tipo de caries que son las CARS, que son las recidivas por no haber tratado adecuadamente el momento que estaba la caries activa. Va a reactivarse con el tiempo, ¿no? Vemos así muchos casos que controlamos y vemos los CARS, que es algo común. No es porque esté con la restauración, nos olvidemos, hay que hacer controles periódicos, porque la caries, como han visto, es un avance lento, especialmente en adultos de 3 a 4 años. Entonces, son caries que nosotros tenemos que ir observando. ¿Aló? Estoy en clase. Porfa. Entonces, como estamos observando nosotros, pueden ser de un avance gradual, pero lamentablemente lento, de unos 2, 3 hasta 4 años, y en una etapa muy avanzada el tratamiento ya no va a ser óptimo. Ahí estamos viendo diferentes lesiones, diferente tipo de caries, ¿no? Bueno, con esto hemos concluido el tema de caries. Vamos a trabajar en la parte de la práctica. ¿Cómo ven? Es una parte donde requiere de práctica y de mucha agudeza visual en una primera instancia, porque está en correlación identificar la caries con el plan de tratamiento que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, doctor, pero Sí, doctor. Ya, no sé si tienen alguna consulta respecto al tema.
Es un tema que nos interesa mucho a nosotros, es muy importante porque tenemos que, en base a esto, si ustedes han visto, en base a la imagen, determinamos nosotros el diagnóstico. Y también aquí viene algo más, con más importancia correlativa, no con importancia superior, sino correlativa, nos da la alternativa de tratamiento que vamos a hacer de acuerdo a la imagen radiográfica que vamos a tomar. ¿Ya? ¿Alguna consulta respecto a este tema? ¿Aló? ¿Nada? Acabo de ver un momento su chat. Dice que habían personas esperando. ¿Aló? ¿Escucha? Sí, doctor, se le escucha. Sí, doctor, se le escucha. Ya. Un detalle. Nos vamos a conectar todos los días a las 9. Le voy a pasar el link a su representante pasa al grupo. Vamos a dar 10 minutos de tolerancia para que estén todos, ¿correcto? Y después van a ir uniéndose en esos 10 minutos, porque he visto que hay gente en la sala de espera. Una vez que se comienza la presentación es como estar en aula, o entran o no entran, dependiendo del caso. Ustedes saben que vamos a ir pasando clases todos los días de esta manera. Es una manera nueva, es una manera diferente, pero es lo que nos ha tocado en este momento de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. Vean bien y sean responsables para asistir a las aulas. Estoy tratando de hacer lo más rápido posible el tema porque me podría extender más, pero en consideración de que muchos no tienen Wi-Fi, se habló de ese aspecto económico, trato de hacerlo lo más rápido posible. Tienen el apoyo en la plataforma y hoy les voy a dejar de nuevo la práctica y posiblemente tengan un test que sea la evaluación de este tema. Eso voy a ver en el transcurso del día porque estamos todavía en veremos la valoración de la evaluación de este sistema virtual en la parte de la toma de exámenes. Hoy voy a ver si hay, les voy a comunicar y van a ver el cuestionario ustedes para que respondan. Si el taller ya lo van a tener para que ustedes me envíen de hoy hasta mañana en la noche respecto a este tema. ¿Alguna consulta más en este tema? ¿Algo a más, curiosidad o aclaración que tengan que hacer? Al compañero de ustedes que me escribió, ya lo matriculé y no estaba ni en teóricas ni en prácticas. Les reitero, si no están, manden al grupo de WhatsApp y díganme si es la parte de rote o teoría o es ambos. Aclárenme ese aspecto, por favor. ¿Tienen la palabra? ¿Algo que quieran agregar o preguntar ustedes? Nada. Bueno, como no hay comentarios, lo concluimos por hoy la clase. Vean la plataforma, tienen que entrar a la plataforma y ver el trabajo que tienen. ¿Está bien? Está bien, doctor. Perfecto, terminamos por hoy entonces. No hay más preguntas. Doctor. Ya. Entonces, concluimos por hoy. Vean la plataforma, vean la práctica que tienen para hacer ustedes en relación a lo que hemos visto. La práctica se va a tratar de identificar qué tipo de lesión de caries tienen y, ojo, qué alternativas de tratamiento me dan de acuerdo a la imagen. Eso sería la práctica de hoy. Son 13 y ustedes son 17. Faltaban 5 personas.
vean bien ese aspecto, por favor. ¿Ya? Bueno, nos despedimos hasta mañana. Cualquier consulta al grupo de WhatsApp y con eso vamos organizándonos. Hasta mañana, entonces. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.